tres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es William Vela y yo pertenezco a la Universidad Peruana del Norte, UPN. Soy del curso Bases Biológicas del Comportamiento Humano y les voy a presentar esta noche las áreas de Brougham y las unidades funcionales de Luria. Yo les agradezco mucho su presencia, señorita Salma, señorita Verónica, que me estén escuchando y les pido por favor me pongan atención porque es un tema sumamente interesante. Bueno, para poder entender lo que son las áreas de Brougham y las unidades funcionales de Luria, denme un segundo que me pasó hace un momento lo mismo y me vuelve a pasar. Ok, ahí estamos. Tenemos que entender, por ejemplo, para empezar, siempre hay que partir del inicio, como se dice. Vamos a hablar un poco sobre el encéfalo, ¿no? El encéfalo es parte importante del sistema nervioso central y es el que está en la parte superior, ¿no? Y el encéfalo está compuesto por varias partes, para ser precisos, por tres grandes estructuras, que son el prosencéfalo, el medencéfalo y el robencéfalo. Y en cada estructura vamos a encontrar también otras estructuras o otras divisiones más y se las voy a detallar a continuación. Si ustedes ven esa área verde que se ha pintado, pertenece al telecéfalo, ¿no? Pero tomen otra vez en cuenta de que el telecéfalo es parte del prosencéfalo, ¿no? No es algo independiente, sino está incluido dentro de esta gran estructura. Como verán, el telecéfalo abarca, si se dan cuenta, el color blanco, el color verde, el color amarillo y el color rosado, que se está representando acá los lóbulos, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante. Todo esto corresponde al telencéfalo. Luego acá en esta área pintada de rojo más pequeña está el diencéfalo. Y perdonen nuevamente que les vuelva a indicar, seguimos hablando de esta gran estructura que se llama prosencéfalo. Luego ya vamos a bajar a lo que es el tallo de la corteza cerebral y ahí vamos a encontrar el mesencéfalo. También vamos a encontrar la protuberancia, que es notoria porque si se dan cuenta tiene como una salida, ¿no? Como un bulto, ¿no? Por eso el nombre protuberancia. Y finalmente en la punta vamos a encontrar al bulbo raquídeo, ¿no? Y finalmente en esta estructura vamos a tener al cerebelo, ¿no? Que está dentro de lo que es el robencéfalo, que está pintado en esta área de morado. Bueno, ahora ya conocemos la estructura o las partes del encéfalo, pero vamos a centrarnos en la parte más grande y en la parte del organismo que más ha evolucionado, que es el cerebro. Acá hemos puesto unas maquetas y lo hemos tomado fotos de distintos ángulos para tener un panorama mejor de cómo es la estructura y cómo es la composición del cerebro. Acá tenemos, por ejemplo, fotografías de laterales, izquierdo y derecho. Tenemos una fotografía superior, como si lo estuviéramos viendo al cerebro de arriba, en donde podrán ver que hay una abertura, ¿no? Esta abertura, este surco, eso es lo que se llama una cisura. Aquí también en las partes laterales y también en las partes internas existen estos surcos o cisuras, que en muchos de los casos se encargan de dividir los lóbulos, como ya les había comentado. Y acá tenemos un corte como si estuviéramos viéndolo, o una toma como si estuviéramos viendo de abajo hacia arriba, ¿no? Y en donde también se nota que está esta división. Esta división hace que el cerebro se divida en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿no? Pero están unidas por axones, por muchísimos axones a través de lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Que se encarga justamente de hacer todo este tema de neurotransmisiones de un hemisferio al otro. Bueno, ¿qué más les puedo contar del cerebro? El cerebro pesa entre 1 y 1,8 kilos en un humano en condiciones normales. Tiene una longitud de largo desde el cuerno frontal, desde esta parte hasta el cuerno occipital, de 17 centímetros. Tiene un ancho, la parte frontal es la parte más ancha, o mejor dicho por acá, ¿no? Por la parte media, en donde alcanza una longitud de 14 centímetros y la parte alta, desde la base hasta la corteza del cerebro, de unos 13 centímetros.
Esto es para el hombre. Las mujeres tienen un cerebro en promedio 1 centímetro menor que el del hombre, igual en el peso, ¿no? Es de un peso menor. A ver, bueno, ahora que ya conocemos al cerebro, vamos a ver sus principales divisiones de la corteza cerebral, ¿no? La corteza cerebral es la parte visible, por decirlo de una manera, del cerebro, ¿no? Y que está compuesta por, como verán, por muchos surcos y muchos pliegues. No sé si ustedes se habrán preguntado alguna vez por qué el cerebro tiene esa forma arrugada, ¿no? Es como si se hubiera arrugado un papel. Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? De esta manera pueden entrar mucho más neuronas y entra dentro de la cavidad craneal. Si no fuera así y fuera algo liso, es como si intentáramos meter una hoja A4 en una caja pequeña y tuviéramos que necesitar una caja más grande. Si lo pasamos esto al cerebro, nuestro cerebro tendría que ser mucho más grande, lo cual no fuera físicamente correcto y también nos perjudicaría para muchas actividades, ¿no? Porque fuéramos muy cabezones. Por eso es que el cerebro tiene estos pliegues que reciben el nombre de circunvulaciones y además tienes esos surcos le llamamos, perdón, se me fue el nombre, cisuras, perdonen, estos surcos que son de gran profundidad que como les comenté dividen a los lóbulos. En algunos de los casos son, porque no todos tienen esa característica. Bueno, acá tenemos el lóbulo frontal, que es el lóbulo que nos hace, por decirlo de una manera, humanos, es el encargado de tomar las decisiones de nuestra personalidad, de nuestro carácter, el que planifica, el que nos ayuda con todo lo que es el pensamiento abstracto, importantísimo, ¿no? El lóbulo frontal. Tenemos al lóbulo parietal, que es el encargado de procesar todo lo que es la temperatura, nuestra localización. También es el encargado de indicarnos dónde está cada parte de nuestro organismo, perdón. Tenemos al lóbulo temporal, que es el encargado del procesamiento auditivo, de nuestro equilibrio y también del lenguaje. Y tenemos finalmente al lóbulo occipital, que es el encargado de procesar toda nuestra parte de la visión, ¿no? Es el que finalmente nos ayuda a poder ver, distinguir los colores, etc. Está claramente en esta maqueta definido por colores los distintos lóbulos. Yo les comenté que finalmente no son 4, sino son 5, pero que en este momento no observamos el quinto porque se encuentra justamente dentro de una cisura, que lo vamos a ver en un momento, la cisura de Silvio, que si tuviéramos la capacidad de abrir esta cisura, vamos a encontrar al lóbulo insular. Bueno, acá vamos a ver la cisura. Por ejemplo, tenemos la cisura de Rolando, que es la cisura más profunda y que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Tenemos la cisura de Silvio, que es la cisura de mayor longitud, incluso parte desde el lóbulo occipital y invade hasta el lóbulo frontal, incluso se ve claramente dos ramificaciones, ¿no? Aquí es donde si pudiéramos tener la capacidad de abrir con pinzas, vamos a encontrar al lóbulo insular. Y tenemos también la cisura perpendicular, que es la cisura que divide el occipital del parietal y también del temporal. Bueno, acá estamos simulando. Estamos cambiando de toma y estamos viendo al cerebro desde la parte superior para observar esta abertura que ya les había comentado. ¿Por qué? Porque acá también tenemos una cisura, que es la cisura interhemisférica, ¿no? Que es la que divide estos dos hemisferios del cerebro. Y acá estamos simulando lo que les comenté hace un momento, una abertura del lóbulo frontal con el lóbulo con el lóbulo temporal y encontramos
a este lóbulo, al quinto, al insular, ¿no? Que también está dividido también por una cinsura o por un círculo y lo divide en lobulillo anterior y lobulillo posterior. Bueno, ahora ya conocemos las divisiones de la corteza cerebral y ahora sí ya podemos entrar en materia para poder conocer las áreas de Brodmann, ¿no? Ya sabemos que son 5 los lóbulos. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el lóbulo parietal. Bueno, Brodmann es, o fue, mejor dicho, un neurólogo, un psicólogo, no, un neurólogo alemán que a través de un estudio a mamíferos en el cual se incluyó obviamente al hombre, identificó 47 áreas eh, de acuerdo a la función que ejercía, ¿no? A la función que realizaba. Es así que, bueno, a la fecha ya se han descubierto más funcionalidades, más áreas, si no me equivoco son 52, y sobre todo las que han aumentado son las que van y corresponde al área occipital, que es la que procesa todo lo que es nuestra visión. Tenemos, por ejemplo, acá el área 1, 2, 3, que también le pertenece al lóbulo frontal, es la región somatosensitiva. ¿Qué es la región somatosensitiva? Que es la encargada de percibir cuando tenemos calor, cuando tenemos dolor, cuando algo nos pica, ¿no? Y recibe los impulsos, como bien lo dice acá, de los impulsos nerviosos procedentes del tacto, ¿no? Es decir, del mundo exterior. Luego tenemos el área 39 y 40, que forma parte del área de Wernicke, que es la principal para la comprensión del lenguaje, el reconocimiento táctil y motor y la comprensión del lenguaje verbal y escrito y cálculo, ¿no? Acá para los que gustan las matemáticas, esta área es la encargada de, por ejemplo, de que seamos buenos o malos en matemáticas, ¿no? El razonamiento matemático y el razonamiento verbal. El área 5 y 7, como verán acá, conforman la región sensitiva secundaria y se encarga de recibir la información del sentido de la vista, procesarla y controlar los movimientos corporales que nacen como respuestas a estímulos visuales. Y finalmente, el área 43, que está por aquí, procesa la información del sentido del gusto. También le llaman el área del gusto, lo que nos permite ser capaces de percibir el sabor que comemos. Se relaciona con el equilibrio, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si nosotros sufrimos una lesión en alguno de los lóbulos, ¿no? En este caso, en el lóbulo parietal. Bueno, ya hemos dicho que tenemos dos hemisferios y algunas lesiones, cuando se da en un área que controla directamente alguna función en ese lado, va a ser dañada por completo, ¿no? Como por ejemplo, ya hemos dicho que en la parte temporal está todo lo que es el tema del lenguaje, entonces una lesión ahí hace que afecte de inmediato esta función de nosotros, ¿no? En cambio, si por ejemplo hablamos de la memoria, para que la memoria se dañe, se tiene que, digamos, se tienen que malograr, por decir de una manera, los dos hemisferios en zonas específicas, no basta con un solo lado, ¿no? Bueno, si nos enfocamos al tema del lóbulo parietal, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si hablamos de la parte superior, si hay una lesión, las personas afectadas tienen problemas de identificar la localización, tipo de sensaciones, el dolor, color, y problemas para reconocer los objetos con el tacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros automáticamente cuando percibimos o sentimos el calor, automáticamente retiramos la mano y sabemos qué parte nos está afectando. Una persona que tiene dañada esta área, eso no va a suceder y lo más probable es que se queme porque no sabe qué está sucediendo, ¿no? Eso es un claro ejemplo de lo que le puede suceder a una persona que tenga un daño en esta área. En la parte media, ¿qué vamos a encontrar? Que las personas se sienten desorientadas porque no identifican la derecha de la izquierda y van a tener problemas con el cálculo y la escritura. Incluso tienen problemas de propiosección. ¿Qué es la propiosección? Saber dónde está, digamos, de manera automática cada parte de nuestros organismos, ¿no? Si, por ejemplo, nos viene cayendo una piedra a gran velocidad, nosotros sabemos qué parte de nuestro organismo tenemos que usar para podernos defender de esa piedra, ¿no? Y que no nos caiga.
alguien que tiene dañada esta área, lo más probable es que la piedra le caiga y obviamente le haga daño. Y finalmente, bueno, algo que no les comenté, ¿no? Los lóbulos afectan de manera contraria a la parte de tu organismo. ¿Qué quiere decir? El hemisferio izquierdo afecta a toda esta parte del organismo de la parte derecha y viceversa, ¿no? Y normalmente el hemisferio izquierdo es el hemisferio dependiente, por ejemplo, que controla el lenguaje. Y el hemisferio derecho es el no dependiente. Y digamos, una afección a esta parte del hemisferio no dependiente va a hacer que nosotros no podamos cumplir tareas simples como el hecho de peinarnos, el hecho de vestirnos. A esto se le llama apraxia. ¿Qué más puede pasar? No vamos a poder construir objetos, cosas, rompecabezas, no vamos a poder dibujar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemas se tiene cuando se daña esta zona. Bueno, espero que les haya gustado la explicación del área de Brodmann. Es muy interesante. Como verán, solo le he explicado la parte de parietal. Tenemos áreas 47 por todo nuestro cerebro y que seguramente en algún momento las podremos conversar nuevamente. Y finalmente, tenemos las unidades funcionales de Luria, que las dividió en tres grandes unidades y que estas unidades tienen que ver por un conjunto de estructuras que finalmente forman un sistema. Tenemos la primera unidad que regula el estado de vigilia, permite que los procesos mentales se den de manera correcta. Tenemos la segunda unidad en esta área de amarillo. Bueno, la primera, como verán, agarra lo que es el tallo encefálico. La segunda unidad agarra tres lóbulos, el temporal, el parietal y el occipital, y es la que capta y procesa información del mundo externo e interno. Y la tercera, que es la que abarca, si se dan cuenta, en color rosado, el lóbulo frontal, que es la responsable de programar, regular y verificar la actividad mental de la conducta. Emite respuestas a través de los órganos motores y las glándulas. Bueno, y al igual como hemos visto en las áreas de Brodmann, ¿qué pasa si se sufre una lesión o empieza a fallar alguna de estas unidades? Si, por ejemplo, el problema es en la unidad 1, va a tener problemas para la atención, vigilia y memoria. Y en caso más grave, incluso la persona puede caer en un coma. Si tenemos problemas en la segunda unidad, eh, puede tener trastornos perceptivos, cognitivos y sensoriales. Y si se daña la parte frontal, que digamos podría ser la parte más grave, puede tener un síndrome de disejecutivo en donde pierde el comportamiento voluntario a estar motivado, a concentrarse, ¿no? E incluso podría cambiar por completo el carácter de esa persona, la personalidad de esa persona, ¿sí? Solo por contarles algo, cuando se hacía el tema de la lobotomía hace algunos años, se dañaba esta tercera unidad, la parte prefrontal, porque se creía que de esa manera las personas que sufrían de enfermedades mentales se les curaba, ¿no? Y no hacían otra que simplemente sí, los calmaban, pero esa persona perdía muchas condiciones de humano, ¿no? Espero que les haya gustado mi explicación. Ya ustedes tienen mi correo, mis teléfonos, pueden cualquier duda escribirme ahí y les agradezco muchísimo el tiempo que me han prestado durante esta presentación. Muchísimas gracias.